Bueno, buen día, gente linda. Estamos arrancando la mañana, recién hacia la editorial, pero ahora estamos con la investigadora Débora Goldstern desde Buenos Aires con un tema interesantísimo que ya tocamos de alguna forma la vez pasada, pero vamos a profundizar un poco más de la Atlántida en América posiblemente. Bienvenida, Débora. Buen día, ¿cómo estás? Gracias, Rubén, por la invitación. ¿Se me ve? A, De acá a te ver, falta a esto. ver, a Ahí ver. estás perfecta. Ahí. Ahí Bueno, estás. Pero cuando buenísimo. no, tenés que subir un poquitito más. Ahí, decime. Ahí estando así, sí, pero cuando te vas ahí estaría. Ahí Ahí, estaría. ahí no Buenísimo. te va. Bueno, no importa. Bueno, dale. Bueno, Eh, tema ultra apasionante, ¿no? Con todos los elementos que hay cosas que no encajan por ahí, ¿no? Uno ve arqueológicamente, dice, ¿y esto qué hace acá? Y esto, bueno, contanos un poquitito tu investigación, tus deducciones. bueno, es un tema, te digo, ¿no? He seguido desde hace décadas y siempre centrado mucho en lo que es en el Caribe, ¿no? Te dije la otra vez, me parece que, como se le llama esa parte, esa zona, la zona caliente, como dicen, ¿no? Donde está el triángulo de las Bermudas, en esa zona que estaría dentro de las Islas Bahamas, que estaría Bimini, ahí como una de sus regiones, cerca del Golfo de México, para ubicar un poco a la gente, cerca de Cuba. O sea, es una zona Unos y fenómenos cerca de, también ¿no? ahí. Sí, 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 bueno, ahí está instalada, desde la década de los 60 está instalada una base, llamada AUTEC de los norteamericanos, que tuvieron justo estaba releyendo algunas cosas de esa base y yo no sabía, claro, las Bahamas realmente pertenecen al gobierno, siguen perteneciendo un poco a Gran Bretaña y tuvieron que pedirle permiso a Gran Bretaña para instalar su base. Vos fíjate, ¿no? Cómo son los hilos que se mueven en eso, ¿no? Se dice que es una base para experimentación que hacen con ciertos prototipos que tienen, pero bueno, da la casualidad que está instalada en una de las zonas justamente más candente con respecto a la fenomenología que a veces se observa. Sí, magnetismo, fenómenos Sí, climáticos. exacto, sí, de todo tipo, desde el punto de vista ufológico al punto de vista paranormal, al punto de vista de aberraciones electromagnéticas que son muy comunes y toda esta cuestión de justamente en ese triángulo, como siempre se le llamó, y aparte sumale lo que vamos a hablar ahora, que es del tema de la posibilidad de que haya ciertas ruinas en ese espacio. Bueno, de algo ya algunos arqueólogos submarinos ya han adelantado bastantes cosas, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, obviamente no tenemos las evidencias que han salido, han sido suprimidas desde el vamos, ¿no? Especialmente lo sucedido con el descubrimiento del 2001, ¿no? Por este equipo canadiense, con rusos también, que estaban investigando para Fidel Castro, los había contratado para buscar galeones, porque a eso sumale esta cuestión de los galeones, la inmensa riqueza que hay en esa zona desde el tiempo de la conquista, así que se llena de buscadores de tesoros. Es un problema porque las Bahamas también después, bueno, acá estamos hablando de Cuba, ¿no? Pero es un problema para los gobiernos porque siempre esta cuestión del oro que van a encontrar. Entonces, Fidel se sumó en su momento a esta euforia, a ver si podía hacerse un rescate de algunos galeones, y bueno, la gran sorpresa fue que apareció otra cosa. Aparecieron galeones y aparecieron otras cosas, y ahí vino una gran controversia, porque si bien salió a la luz lo que se había un poco encontrado, después se apagó. Después se apagó, el tema se apagó, quedó todo, decían que no, que era una mistificación del radar, como pasa ahora con un poco con el tema de Egipto, pero ahora nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de que ahí hubo algo que se encontró, algo que ya se sabía de hace como 50 años, no es que es algo nuevo, sino que hace más de 50 años que se venía hablando de que ahí abajo había ruinas,
¿no? En todo, no solo en Cuba, sino en todo ese sector que ya te comenté. Había bien claritas, las que estaban por radar estaban Sí, bien claritas, se sí, veían estaban bien pirámides. claritas. Sí, y ruinas que después, claro, como después el tema entró en zona cero, ¿no? En este apagón, se filtraron algunas cosas, el equipo decidió filtrar para que la gente se entere de lo que habían descubierto y no eran mentirosos. Y ves, es increíble lo que se ve, incluso escritura, aparece escritura. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Escritura, Me parece escritura, pues te voy a enviar una captura que hice de uno de los videos que se ven, que se han filtrado y es increíble. Es increíble. O sea, más allá, ojo que el equipo también fue muy cauto de decir a qué podía corresponder esas ruinas, que podrían ser también maya, de origen maya, ¿no? Tal vez olmecas, que no conocemos mucho. O sea, pero evidentemente esas ruinas, si hubieran sido algo tan normal, no hubiera provocado que el apagón que hubo. claro, ¿No? claro, claro. Porque si fueran mayas, nadie, Aparte del contexto, ¿no? Decís, qué daño haría que supiéramos que los mayas también estaban así, estaban súper avanzados, que pudo haber una destrucción que no conocimos, porque acá viene la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué pasó con estas tierras que están ahí abajo? ¿Qué ocurrió, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Y el gran tema es que, bueno, ya te digo, Cuba ya tenía eh, información privilegiada de que había ahí algo abajo, pero creo que, bueno, un poco se le fue de las manos. Se ve que cuando fue mediáticamente, y porque además, vos imaginate que los norteamericanos, que ya saben también lo que hay abajo, el lío que hay ahí geopolítico, ¿no? y Por algo o sea, la infraestructura que tiene uno y el otro, ¿no? Para poder. Sí, y por algo a Cuba no se le levanta el bloque. Más allá, ¿no? Viste, cuando empezás, el tema de la Atlántida en sí es todo, genera todo un lío que nosotros estamos todavía lejos. Yo voy como abriéndome mucho con toda esa cuestión geopolítica moderna con respecto a la Atlántida y bueno, es fascinante realmente todos los puntos que uno puede ir acumulando y entendiendo mejor por qué, porque esa zona es tan observada, ¿no? Bueno, hay gente que dice que la Atlántida podría estar todavía funcionando a nivel submarino. No sé qué asidero podrá tener, pero bueno, viendo los Mira, fenómenos. en esa zona, como dijimos, es objeto de mucho debate de lo que hay y de los fenómenos que ocurren. Eh, si se toma un poco lo que decía este psíquico norteamericano, que para mí fue una especie de el gran Parravicini yankee, que fue Edgar Cayce, de alguna manera, y Y más creo que era preciso por ahí, ¿no? Era superior, sí, era otra cosa que hice, ¿no? O sea, lo vengo estudiando bien. La verdad que Edgar tenía un poder tremendo de lo que podía hacer con su mente, ¿no? O sea, hasta dónde él podía ver las cosas. Y él lo que hablaba es que, bueno, hubo un conflicto ahí un conflicto grande, se dio en la Atlántida. Él lo hablaba como, hay que entender que Casey era una persona así religiosa, daba clase de catecismo, nunca pensó que su vida iba a dar un giro como el que dio, aunque se venían dando algunos síntomas de que eso prontamente iba a suceder y que él iba a tener que asumir un papel que ninguno de su familia, que ya tenían que había esas cuestiones familiares, que no era que ahí se cayó de un repollo y se hizo psíquico, sino que Percepciones. había una cuestión familiar muy fuerte, pero que nadie quería tomar la posta de, bueno, me hago cargo de esto. Y a Casey le costó mucho hacerse cargo de ese poder. Le costó mucho, incluso se quedó mudo, pobre, ¿no? El poder lo obligó, dijo, vas a tener que tomar porque estaba destinado a decir muchas cosas. Que dice, hay que entender que Casey era consultado por presidente de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ni idea todavía todo lo que sucedía con él. Era consultado por presidentes, o sea, no era se dieron cuenta rápidamente en Estados Unidos que te dicen, esto es mentira, pero después, sí, 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 ¿no? Uno de Sí, los bueno, de sí. hecho, más cabalístico que los norteamericanos, no sé si hay. No, no, no. Y la cuestión es que
obviamente Casey, bueno, asume su papel y nada, se le dan estas percepciones, empieza a curar, empieza a hacer curaciones, Casey. Empieza con el lado de las curaciones, es llamado el padre de la medicina holística, de alguna manera, empieza su carrera como un médico que curaba de alguna manera, decía, bueno, tráeme nombre y apellido así, sin verlo, sin nada. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está sufriendo? Haga este preparado. Tremendo. Y daban resultado, eran preparados rarísimos, ¿no? Impresionante, sí. Pero daban resultado, era increíble, empezó a curar, ¿no? Empezó a llamar la atención de los médicos de Estados Unidos, bueno, hubo un gran debate también a médicos que se acercaron y realmente estaban impresionados con él. Hay que entender que no era médico, digamos, ¿no? Todo esto lo que generaba. Estuvo, en realidad, también lo metieron, llegaron a meter en prisión, salió rápido, pero lo metieron en prisión, pobre Casey, por este tema, ¿no? Por practicar la medicina supuestamente ilegalmente, pero él ni la practicaba, sino que hacía lecturas, entraba en trance, no se acordaba de lo que él hablaba, tal era así, ¿no? Eso también lo desconcertaba, porque él después decía, yo dije esto, yo hice esto, yo mandé a hacer tal preparado, él no se acordaba de lo que estaba haciendo. Eh, y Qué mm, loco eso, ¿no? También es como para estudiarlo, si es él sí, o es algo que se Casey, manifiesta. no, y él decía que se contactaba con una fuente universal de alguna manera. Había entrado en contacto con después se habla de los registros akáshicos, muchas cosas, pero él decía algo, una fuente, algo, y que además podía entrar en el inconsciente del otro. Y vos imaginate, ¿no? Adelantándose a lo que eran los trabajos de visión remota que después se hicieron, ¿no? Que ahí se hubiera sido tremendo, tremendo visionario remoto. Así que nada, entraba en trance pero después él no se acordaba y por eso se transcribieron, gracias a Dios, tenemos todas las transcripciones de las sesiones, las lecturas que él iba haciendo. Y ahí porque Case al principio ya te digo, ¿no? Entró en este plan de solamente curaciones y no había nada de lo que después pasó con el tema y ahora es interesante porque después él avanza en la cuestión espiritual. Los que vienen gente un poco más de ciertas ramas esotéricas y le empiezan a hacer preguntas sobre el pasado de la Tierra. Y ahí él es como que tiene esta cuestión, empieza a hablar de la Atlántida, ¿no? Empieza a hablar de la Atlántida y dice específicamente que una porción de la Atlántida se hundió ahí en la zona de Bimini. Una Que porción. hay claro, la parte más tecnológica de la Atlántida, la parte más, porque él habla, te da todo un panorama de una civilización que habría existido antes del nacimiento del Adán que nosotros conocemos. Así que imagínate, hay que tomarlo Qué con... bueno eso, ¿no? Por los registros Sí, que hay de algunas cosas de cientos de miles de millones de años, que decís. sí, sí. Entonces, él decía que los atlantes habían alcanzado, tenían un poder tremendo con respecto a la conciencia, quizás era otro clima, otra forma del éter que estaba, no sabemos cómo, pero según Casey, ellos habían alcanzado un poder tremendo y trabajaban mucho con el tema de los cristales, ¿no? Decía Casey que trabajaban y que había iniciado una especie como de energía, de una especie de planta de energía con eso, y que eso les permitía volar por el aire, volar, navegar bajo los océanos, o sea, un poder, ¿no? Que era como una planta de energía distribuida en toda la Atlántida de ese momento, tremendo. Después hay una guerra interna, como siempre pasa, y nada, y esa parte energética es la que se hunde ahí en Bimini. En No, el que Divini. él dice, claro, ahí, en esa zona. Eh, y es Y como una especie de- de- de desastre que hace claro, ¿no? El descenso, no sé, el descenso de la Atlántida es el descenso también espiritual del hombre, lo que era, como yo digo, era la montaña abierta de sabiduría, se cierra, se hace secreta y se hace subterránea, se hace agarta, ¿no? Para entender el, un mejor de lo que hablamos. Y entonces necesitas iniciación
para esos secretos El verlos nuevamente. solvet coagula, decían los alquimistas, ¿no? Exactamente, eso es lo que sucede con el descenso de Atlántida en toda su, y los que hace que todos esos secretos, todos esos misterios queden porque es peligroso para el hombre. Imagínate Claro. que es, y ese es imagínate que si ese poder sigue, ahí como dicen los rumores, sigue andando, obviamente las potencias, la potencia de Estados Unidos sobre todo sabe, porque su psíquico, era su psíquico, el psíquico de Estados Unidos, un Atlante redivivo, que está diciendo ahí, señores, está todo, porque él decía que hablaba de esto, de esta cuestión de que no se entiende bien de los salones de registros. Cuando se hunde la Atlántida, antes del hundimiento de la Atlántida, Crespi que dicen que estos conocimientos sobre el cristal, sobre todo que él llamaba el sacerdocio de Tuaoy, la piedra de Tuaoy, que se cree que es la piedra de fuego, esa piedra de fuego que era la que, además él decía que con esa piedra de fuego había como un contacto con el reino santo, vos imaginate. ¿No? El contacto directo, ¿no? El contacto espiritual directo permitía, ¿no? Les permitía ir avanzando en la conciencia e ir explorando todos estos misterios. Se encuentra ahí en la zona caliente, como le dicen, ¿no? Así que nada, los norteamericanos obviamente quieren recuperar, el Salón de los Registros. ¿Qué decía? Casey decía que una parte se había ido, la principal estaba en Bimini. Después, copias se escondieron en Egipto y copias se escondieron en México, en Yucatán. Eso es, él decía que se había repartido así, se había ido llevando toda la información, pero que la copia original estaba en Bimini. Ahora habría que hacer quizá alguien ya lo habrá hecho, ¿no? Un mapeo de la ubicación de todas las pirámides conocidas para ver, porque eso tiene una lógica y me parece que sigue funcionando, ¿no? Me parece que algún efecto Es que sí, puede ser que siga funcionando porque, sobre bueno, el campo nada, magnético, sobre un montón de cosas de la Tierra. estaban rompiendo todo, imagínate que ya viajaban por arriba, decían que iban al espacio, se contactaban con el reino espiritual y algo más, o sea, estaban teniendo acceso a una información privilegiada en todo sentido. Construyeron todos y eran aparatos raros, utilizaba también lo que decía Crespi, que Crespi, que decía Casey que utilizaban Relacionado, material de animal para hacer alguno de los aparatos, o sea, no, o sea, muy extraño las combinaciones y aleaciones que él menciona, ¿no? De cómo se hacían. Pero nada, realmente estos son palabras de él, ¿no? Son más de 900 lecturas que dejó para análisis, ¿no? Podés tomarlo o no, podés decir, no, es un psíquico y no me interesa, pero da la casualidad que esa zona se ha transformado en una zona de guerra, a alguien le interesa mucho, le interesa bastante esa zona, por alguna razón, y nada, me parece. Y estaba viendo, después te lo voy a pasar, recién lo terminé de traducir un poco. Resulta que en el 2017, no sé si llegó acá, se hizo un programa, se llamaba Los Tesoros de Gordon Cooper. Los Tesoros de Cooper se llamó el programa. Bueno, típico, viste, cazadores de tesoros, un hijo de cazadores de tesoros que se lanzó con información que dice que le heredada nada menos de Gordon Cooper, uno de los hombres que estuvo en los programas espaciales. ¿Qué había hecho Gordon Cooper? Gordon Cooper parece que mientras cuando iba al espacio en sus misiones, fotografiaba la zona caliente. Se dice que para buscar los galeones, de alguna manera, o alguien le dijo, ¿no? Pero da la casualidad de que es esa zona donde Gordon Cooper estuvo desde el espacio, fotografiando toda esa zona. ¿Qué él pasa también con ahí este? Pero, fotografió la cueva de los tallos. bueno, no, pero este es Gordon Cooper, no es Armstrong, ojo. Ah, no es Estamos así. hablando de otro. Saquemos a Armstrong, Armstrong es un, al lado de Cooper, te digo, no, no es, me parece que acá Gordon Cooper tiene que ser recuperado inmediatamente. Ajá. Entonces él estaba haciendo fotografías satelitales, ¿no? De todo lo que estaba viendo ahí, y el tipo se lo guardó a la información. Antes de morir, se lo da a este cazador de tesoros,
Y ya, y los yanquis ya sabían algo, lo habían como desafectado un poco de las misiones, veían que era algo, hizo algunas expediciones, estuvo haciendo algunas expediciones no sé si por América del Sur o por el mundo, escribió un librito que poco se sabe. Y, pero la cuestión es que antes de morir le da esta información a este cazador de tesoros. Y bueno, empezó a hacer el programa con toda la información que le había hecho. Y el último día, esto fue en creo, el 2021, que es la segunda temporada, el tipo dice que estaban, estaban viendo esa zona, justamente esa zona complicada, que habían tenido que pedir permiso a las Bahamas para estar explorando, porque ahí viene otro lío siempre, ¿no? O sea, las Bahamas te piden, no, no te puedes llevar esto. Lo podés, lo podés mirar, pero si encontrás algo es nuestro y Claro. repartimos, ¿no? Viste que los cazadores de tesoros nunca quieren eso, quieren toda la torta junta. Bueno, pero la cuestión es que este hombre, Derryl creo que se llama, eh, dijo que encontraron algo cuando bajaron y te muestra, hay un videito, después te lo paso, encontraron algo rarísimo ahí en esa zona, vieron como ruinas, y algo más, y él habla abiertamente de que cree que tiene que ver con el continente perdido, ¿no? Entonces, qué raro, ¿viste? Decís. Y después de ese programa no hubo más programas. No sabemos si se le terminaron los fondos, no sabemos qué pasó, pero da la casualidad que Ahí llegó se a ese punto. terminó. Se terminó el programa, no hay más temporadas Ahora desde vos hace fijate rato. la relación que hay con determinados imperios, bueno, los nazis que Sí. recorrieron todos los lugares arqueológicos, saquearon lo que pudieron y sacaron tecnología de ahí. Los norteamericanos en Irak, eh, Sí, te digo, yo te desmistifico, ya mismo los nazis no encontraban absolutamente nada, estaban perdidos con lo que significaba Tiwanaku, conozco bien todo lo que, lo que hicieron, no hay nada ahí, olvídate, sacalos del mapa. Lo importante acá es esta zona geopolítica, acá se juega, y acá hay dos bandos nada más, Gran Bretaña y Estados Unidos, olvídate, eso es lo que mismo. son sí, pero compiten, te diré que compiten, Bueno, el tema de que las compiten. puertas estelares también, que por todos lados, eso también es un tema que como para profundizar, ¿no? Puede ser, pero acá Porque hay un fíjate, punto ahí. relacionarlo con Casey, que hablaba de otra forma, pero de los mundos paralelos, las distintas dimensiones, ¿no? Sí, puede ser. No he leído todo lo de que dice. He leído todo lo de que lo que va a esta parte, a este punto espiritual que él empieza a transitar, ¿no? Y vos fíjate que hay un dato muy interesante que encontré cuando él empieza a hacer las lecturas de la Atlántida, lo hace a través de su secretaria. Su secretaria, que después va a ser la mujer, se llamaba Gladys. Gladys va a ser la mujer que nos llegan las transcripciones de Casey gracias a ella. Ella catalogó y clasificó todo el material de Casey que iba recibiendo, que iba transcribiendo las A lecturas. través porque lo escribía, yo pensé que canalizaba. No, 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 no. Casey hablaba, pero no se lo grabó, pero se iba escribiendo todo lo que él decía. Eso es muy raro, no había todavía el sistema de grabación, Claro, ¿no? Para, qué para tomarlo. importante, ¿no? Registrarlo. Sí, y ella fue la mujer que lo vino a ayudar, ¿no? Fue mandada para mí. Y es a ella que hace, porque ella no creía mucho, dice, bueno, estoy trabajando, pero no sé qué, qué este hombre que está diciendo, le hace una lectura sobre sus encarnaciones pasadas y ahí sale la Atlántida por primera vez, a través de ella. Ajá. A través de esta mujer empieza Casey a hablar de la Atlántida abiertamente. Y nada, es muy interesante porque esta mujer nació el 30 de enero. Yo soy 30 de enero. Ah, Andrea bien. Andrea Simondini es 30 de enero. ¿Qué significa? Somos Acuario. Entramos en la era de Acuario, de alguna manera, ¿no? Eso, fíjate, un dato ahí esotérico oculto de cómo empieza el tema de la Atlántida, La ¿no? era de Empieza en Acuario. ese. Exactamente. Dicen que va a volver, que va a emerger. Ya está, ¿No? pero ya está, no es que va a volver, ya está. No, date cuenta, ya está. Está hace rato, ya está hace rato. De los 60 en adelante, de que empieza a emerger la Atlántida, está.
está la era de Acuario, ya estamos, y algunos espiritualistas lo hacen mucho más atrás, desde que Ahora, empieza el movimiento todas estas espiritual. construcciones que hay en el Amazonas, que o sea, las mapean por radar, estará todo, será parte de la misma historia, porque la antigüedad debe ser No, no, muy... yo creo lo de lo que ha salido del Amazonas no me parece tan relevante como algunos lo consideran, ¿no? Por lo menos yo digo que no es tan relevante. Por eso sí, están destrozando la selva, ¿no? Eso sí es relevante. Están Sí. haciendo pelota la selva, ¿no? Pero creo que todavía Brasil no ha revelado secretos si en ese sentido lo tiene. Creo que sí hay una actividad ufológica fuerte, pero todo lo que signifique la vinculación Atlante y eso está por verse todavía, con respecto a lo que es superficie, ¿no? Que es más difícil. Es más Bueno, difícil saber porque tenemos más cerca, tenemos Puma Punku también, ¿no? yo Que, creo que, o sea, hay que correrse hasta Bolivia y Perú, mm, para mí son el epicentro, y sumale Ecuador también, son el epicentro de algo. ¿Entendés? Porque ahí hay que, para tener una relación con la Atlántida hay que fijarse algo. ¿Dónde está ubicado Quito? ¿Dónde está ubicado? en Escu- en el Meridiano. Exactamente, ¿no? O sea, el centro del mundo, como se le decía, Sí. ¿no? Y un antiguo centro de poder, ¿no? Lo mismo fue, anteriormente fue Perú, anteriormente fue Bolivia, ¿no? Hay algo donde eso debemos buscar, donde se debe buscar esta tradición, ¿no? Pero Brasil todavía está confuso con respecto a eso. Está confuso, quiere ingresar, pero está confuso toda la historia Y hay cosas que de están tapadas en Brasil. la selva y vos por ahí no podés evaluar. Sí, pero a veces se le da, viste, hay mucha obsesión con el tema de la selva. Están buscando Paititi, hace rato, Bueno, Thierry Yamin Acacor. dice que lo encontró. Thierry Yamin dice que lo encontró. Bueno, qué sé yo, hay dos paititis, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Si me hablas del paititi espiritual, no sé, no te creo, pero si me decís No, paititi, no, porque decía no, no lo creo yo tampoco. no, Pero pero digo, Brasil es el centro, qué sé yo, de estas cuestiones, ¿no? El tema de Acacor, que ha sido, desgraciadamente es un tema que ha confundido mucho a los estudiosos, ¿no? Con todo lo que, con esa cuestión de este indio falso que vino de Alemania y empezó a decir esto de las ciudades perdidas, se ha hecho una película, después Hollywood hizo su versión y Acator la llamó. acá Pero bueno. todo. Claro, Lo sí. que llama, bueno, hay que Por ver ejemplo, si es una el construcción. manuscrito que llevó a la muerte a Fawcett, el manuscrito 512. Desgraciadamente, ese manuscrito que también hizo mucho mal, era para mí una versión apócrifa inventado por los portugueses para pelear, para hacerlo sufrir a los españoles. Es decir, nosotros encontramos nuestra propia ciudad griega en el medio de ahí del Amazonas, ¿no? O sea, romana, greco-romana en el medio del Amazonas, ¿no? Como una cuestión, che, denos más fondos para seguir buscando el oro, que eso es lo único que les interesaba, Claro, no les claro. interesaba nada más que buscar oro, oro, no importa si se encontraba algo en el medio. Pero desgraciadamente ese manuscrito, que muchos lo tomaron literal, después no hay nada ahí. No hay nada. Incluso estaba releyendo algunas cosas de Fawcett, pobre, y decían que sí, tenía esa obsesión con él, creía con el tema de la Atlántida, pero se había cerrado tanto que a veces el gobierno quería ayudarlo, che, te prestamos ayuda si vas a ir a hacer tus exploraciones. No quería, no quiso ayuda, no quería hacerlo todo así en secreto. A veces se perdía y lo tenían que ir a buscar. O sea, pobre Fawcett, ¿no? Yo creo que era un esoterista tremendo que desgraciadamente se obsesionó con algo que por ahí no estaba todavía tan maduro para entender, pero que era un esoterista cuando que los artículos que escribió para la Sociedad Teosófica son hermosos. Nada, yo quiero rescatar esa parte espiritual que la tenía muy avanzada, no era ningún tonto, pero a veces la historia hace que muchos consideren de que no, Fawcett
quedó en este papel de que se perdió, de que se encontró con estos indios que eran caníbales prácticamente. Y algo sucedió ahí, feo. Por eso Brasil tiene esta cuestión, ¿no? Esta cuestión dura todavía, pero yo ya te digo, yo he explorado mucho, he hecho he consultado mucho las fuentes, las he analizado y sé qué cosas son verdad y qué no, pero todo el mundo no se va a poner a hacer el trabajo que hago yo, qué sé yo, no le Ahora, puedo yo pedir a te un digo que explorador. es tan vasto el tema, ¿no? Porque hay tantas líneas de investigación que uno puede seguir, que habría que, se me ocurre ahora, ¿no? Creo que se debe haber ocurrido a otro también, de generar un grupo interdisciplinario, ¿no? Para ir siguiendo las líneas, recopilarlas y debatirlas, ¿no? Porque, bueno, para dar, a mí, a nosotros, bueno, en el tema paleontológico nos pasó algo que, bueno, hubo un momento que había distintas ciencias que eran compartimientos estancos y que eran afines. Mm. Entonces, cuando se pudo ampliar y se pudo recibir a la otra ciencia, intercambiar, hubo un salto en la calidad. Y yo creo que en esto, viste, hay un montón de investigadores sueltos, ¿no? Con más o Pero lo que menos. pasa en el caso de la Atlántida, si vos te fiás por los programas que quieren imponer, la mirada y dónde está la Atlántida que ellos quieren imponer, es una cuestión muy europea, ¿no? O sea, te quieren imponer que la Atlántida se hundió con Santorini, que la Atlántida está, las ruinas están en España y que están acá. Bueno, Pero la verdad, más allá de las columnas de Hércules, ahora, ¿cuánto más allá? claro, claro, pero hay como una visión, como pasa con los ovnis, por muchos años, siempre digo, ¿no? La cuestión extraterrestre, la cuestión ultra extraterrestre, ¿no? Pero ahora sabemos que no es tan así, ¿no? Que puede haber otras cuestiones a discutir con respecto a los orígenes de los ovnis, y lo mismo pasa con la Atlántida. Con la Atlántida siempre está esta cuestión, no hay nada, en el Caribe no hay nada. En el Caribe es todo, son todas cuestiones que inventó Gates, no hay nada, ¿me entendés? Entonces desvían, para mí, yo digo, hay que seguir una línea yo sigo esta línea, obviamente otros pueden seguir la línea de Mediterránea, la línea, o buscar la Atlántida donde quieran, El tema es no que hay para hacerlo problema. práctico que tenés que tener una logística impresionante, ¿no? Sí, es caro, bueno, sí, hacer arqueología submarina es caro, ¿entendés? No, nosotros Aunque con los estamos, barridos de radar, viste, ahora bueno, que ahí está, bueno, ¿no? Lo que ya digo, ¿no? Lo de Egipto está dando un paso gigantesco, eh, y pronto después voy a dar una sorpresa con respecto a ese tema, pero quedan cinco eh, minutos. nada, bueno, lo de Egipto creo que es un paso gigantesco lo que está pasando, toda esta movida de los italianos que están realmente revolucionando la arqueología tal cual la conocemos. Me parece que se vienen, ya digo, ¿no? Hallazgos muy, muy importantes. Van a ser combatidos, obviamente, mucho, porque realmente sacan del juego un montón de Claro, cuestiones sí, que ya. aparte que los que tienen el monopolio de la información lo saben ya, lo que pasa Sí, no sé si lo saben con tanta precisión como lo mostraron los italianos. Ojo, me parece que ha sido una sorpresa mundial todo lo que han mostrado. Ya han hablado de una segunda pirámide escaneada y con lo mismo, un complejo subterráneo enorme bajo los subsuelos de Giza y en Egipto. Así que nada, me parece que. A ver, ahí y, está. y también yo te digo la otra pregunta, viste. ¿Qué pasó que tuvo que haber construcciones subterráneas, ¿no? ¿Qué pasó en la Tierra en determinado momento y cuál fue el momento, ¿no? No, Por- porque no es solo construcciones subterráneas. Están hablando de algo, ¿no? sí, Algo, hay una una máquina. máquina.
hay una máquina y algo más, ¿no? Pero hay una máquina, ¿no? Y ahí vuelve el tema un poco de lo que planteaba Casey cuando decía una planta de energía enorme que alimentaba el planeta. Pero bueno, la cuestión a mí me parece la cuestión de dónde estaban extrayendo esa energía y Bueno, el ¿viste peligro que significa. lo del reactor de Gabón? Sí, sí, lo conozco, es viejo eso. Pero hay Pero eso, dos lecturas que se hacen. Si la Tierra puede generar eso, de algún modo, es un poco imposible, pero algunos geólogos dicen que puede generarse también eso, o que hubo algún tipo de antigua tecnología en la zona de África que no descarto para nada. mil No, tengo, quinientos millones de tengo años. Sí, tengo información de que ahí estuvo sucediendo algo. Hubo como ¿no? Esta cuestión de algo, una tecnología realmente importante en el pasado, pero que quizás tengamos, si hay un redescubrimiento de todo eso, tengamos que plantearnos ciertas cosas de cómo manejarnos con eso. Porque el problema con Atlántida fue que casi explota el planeta. Esa es la realidad. El planeta estuvo a punto de explotar debido a lo sucedido con eso si llegamos a comprobarlo alguna vez, ¿no? O sea, yo estoy tomando fuentes que por ahí para algunos puede parecer un poco mítico o puede no aceptarlos. Yo voy por ese camino, es mi decisión, pero lo cierto es que Casey decía que casi no, el planeta no la contaba más. Y es lo mismo que decía Juan Moritz, en sus comunicaciones con los intraterrenos cuando dijo eso. Ahora, y no sabemos el alcance que puede tener el CERN, ¿no? También. El, Sí, no sé, sí, es muy raro lo que están haciendo el ahí tema ese también, ¿viste? en Esos Suiza. experimentos. Sí, algunos dicen que no, que están empujando a abrir esas puertas que están cerradas desde hace rato. O sea, hay una puerta que está así con acceso exterior, pero que parece que del planeta prisión están buscando las La salidas, salida. ¿no? Están buscando las salidas. Siempre te recomiendo vean creo que te lo dije ya, la película de Darren Aronofsky, que es Noah, ¿No? Noé, la vida de Noé, y que muestra, ¿no? Lo sucedido con los caí, porque toma la versión del libro de Noche. Eso le fue terrible, ¿no? Le costó tremendo tomar esa versión. Toma la versión del libro de Noche, muestra una precivilización antes del diluvio y que ya estaban arrasando con la tierra con el tema de buscar minerales y una especie tecnológica, ¿no? que estaba haciendo bolsa el planeta. Así que es muy importante ahí cómo y que los que habían generado todo eso no podían salir. Y Habían sido qué bárbaro condenados a quedarse en la tierra. igual que bárbaro la recurrencia, ¿no? Hacer las mismas cosas, ¿no? Porque vos fijate que nuestra civilización está exterminando el planeta también. Eh, Quizás no en la medida que se podía hacer con más tecnología, pero que nos den tiempo. Por eso digo, vuelve un poco el tema de la Atlántida ahora. Vuelve para que recordemos y tengamos cuidado qué vamos a hacer si esa tecnología vuelve como a instalarse nuevamente, ¿no? Y de algunas cosas ya están, desgraciadamente ya están avanzando mucho. El tema de la liberación de la IA, este, la clonación que va a haber y la hibridación que va a haber entre la humanidad y ese tipo de tecnología, que es un poco lo que hablaba también Casey cuando decía los bandos que estaban funcionando en la Atlántida y en las cosas que estaban haciendo con respecto a la manipulación del ADN y mucho más. O sea, hay cosas ahí bastante preocupantes. Espero que vamos a ver Si cómo todo vamos, eso si se. vemos, se nos termina, Débora, un inmenso placer. Dale, querido, Nuevamente, muchas seguramente gracias. te voy a convocar nuevamente más adelante. Quedó un montón de cosas para charlar. Siempre bueno, para mí es muy valioso poder intercambiar y charlar un poco.